Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina que coordina el doctor Héctor Arrechedera, quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Judith Toro Merlo y soy profesora de Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Quiero recordarles que estas teleclínicas las realizamos por una alianza estratégica realizada entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica. Para el día de hoy, el tópico de este mes que vamos a presentar es hipotiroidismo y embarazo. Este tema lo vamos a discutir en alianza con la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, quien nos ha apoyado en la coordinación de esta actividad. Es un tema sumamente importante el hipotiroidismo, no solamente en el embarazo, sino en salud sexual y reproductiva, puesto que tiene grandes repercusiones. Hay aproximadamente un 70% de mujeres con hipotiroidismo no tratado que pueden presentar ciclos anovulatorios y esto ser consecuencia de una infertilidad o de trastornos de su fertilidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y durante la gestación se asocia a un incremento de la morbimortalidad, como puede ser la pérdida fetal a cualquiera de su unidad gestacional. Principalmente se puede asociar con aborto, con alteraciones estructurales del producto de la concepción, con patologías como preeclampsia, anemia, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia postparto y bajo peso al nacer. Entonces representa una entidad sumamente importante en la práctica obstétrica. Y hay momentos en que pensamos que no se le da la importancia que puede tener esta patología y muchas veces se deja de lado. Además, esta patología puede tener grandes repercusiones sobre el neonato, sobre el producto de la concepción, porque cuando hay un hipotiroidismo no controlado se pueden presentar algunas alteraciones en el recién nacido, principalmente alteraciones en su neurodesarrollo fetal, lo cual puede traer consecuencias en su desarrollo neurológico y su incorporación a la vida útil en el resto de su vida. Para discutir este tema, lo vamos a hacer a través de una presentación de caso clínico que estará a cargo de médicos del Hospital General Evo Nucete de San Carlos, Estado Cojedes, y va a estar coordinado por profesores de la Universidad de Carabobo, el doctor José Gregorio Hernández Oropesa, y de la Universidad Rómulo Gallego, la doctora Neidy Díaz, ambos del núcleo Cojedes de estas universidades. Quiero resaltar en este momento que nos da mucha alegría el hacer en conjunto con otras universidades del país este tipo de discusiones y de enseñanza. Y contaremos con un panel de expertos que están encabezados por el doctor Ronald Mundaray, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente, obstetra y ginecólogo de la Universidad Central de Venezuela, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y con posgrado en medicina materno-fetal, también de la Universidad Central de Venezuela, sede maternidad Concepción Palacio. Asimismo, nos acompaña la doctora Cristina López Sánchez de Ayala, médico internista, con especialidad en patología médica del embarazo, coordinadora de la sección de patología médica del embarazo de la Sociedad de Medicina Venezolana de Medicina Interna, profesora de clínica médica y terapéutica de la Universidad Central de Venezuela, sede Hospital Universitario de Caracas. Y finalmente nos acompañará en este panel el doctor Jesús Velázquez Rojas, médico pediatra con especialidad en neonatología, profesor de clínica pediátrica de la Facultad de Medicina en la Universidad Central de Venezuela, sede Escuela Vargas de Caracas, y también el doctor Velázquez, compañero de las teleclínicas, el coordinador de la teleclínica Ecocrecimiento y Talla Baja. Así que con este panel de expertos discutiremos el tema hipotiroidismo y embarazo. También quiero resaltar que de la Universidad Central de Venezuela, también en otro salón anexo a esta sede, nos acompañan estudiantes de quinto año de medicina de la Escuela de Medicina Luis Ratón. Entonces, vamos a darle la palabra
a los amigos del Hospital Egon Lucete para realizar la presentación de casos. Buen día. Muchísimas gracias por estar nuevamente con ustedes con esta oportunidad de presentar este caso de hipotiroidismo y embarazo. Como lo mencionó la doctora, estamos médicos del Hospital Egon Lucete, del Servicio de Ginecología y Obstetricia, y nuestros estudiantes tanto de la Universidad de Carabobo como de la Universidad Rómulo Gallegos. En esta oportunidad le voy a ceder la palabra a la doctora Nelly Díaz, que es la coordinadora de la clínica obstétrica de quinto año, de clínica obstétrica 2, de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos. Buenos días. Ante todo, pues agradecer la oportunidad, tanto a SOS Telemedicina, a la doctora Toros y al panel de expertos. Igual la recomendación del doctor José Hernández Oropesa por incluirnos en esta fiesta de conocimiento, siempre fomentando la academia acá en el Estado. Sin más a que hacer referencia, pues les doy la palabra al bachiller de quinto año de Ginecología y Obstetricia, quien va a iniciar la presentación de caso clínico. Vamos a Muy buenos días. Mi nombre es Antonio Lovera, soy bachiller de quinto año de la Universidad Rómulo Gallegos, actualmente cursando la clínica obstétrica 2 en el Hospital Egon Lucete de San Carlos. Dicho esto, procedo a la presentación del caso clínico. Se trata de paciente de 36 años de edad, tercera gesta, una aborto, una cesárea, quien acude a consulta el día 6 de agosto del año 2022 para un control de embarazo, refiriendo fecha de última menstruación el día 11 de junio del año 2022 para una fecha probable de parto del 18 de marzo del año 2023. La paciente, para el día de la evaluación inicial, presentaba un embarazo de 8 semanas por fecha de última menstruación. En cuanto a los antecedentes patológicos personales de la paciente, refiere hipotiroidismo diagnosticado en el año 2012, hace 10 años, en tratamiento con levotiroxina sódica a dosis de 50 microgramos diarios, el cual no ha recibido desde hace 3 años. De igual manera, no se ha realizado ningún tipo de pruebas de perfil tiroideo en este mismo periodo de tiempo. En cuanto a los antecedentes patológicos familiares, la madre de la paciente padece artritis, mientras que el resto de los familiares no presentan ninguna patología de importancia. En cuanto a la paciente, prefiere ser usuaria de diferentes métodos anticonceptivos de tipo hormonal, administrados por diferentes vías, vía oral, vía subdérmica y en modo de inyección, al igual que la utilización de dispositivos intrauterinos. En cuanto a los antecedentes obstétricos, es una tercera gesta con una cesárea realizada en el año 2019, indicada por una desproporción fetopélvica. Un aborto producido en el año 2021, para la cual la paciente contaba con un embarazo de 7 semanas de gestación, al cual se indicó tratamiento quirúrgico, se practicó un legrado uterino sin complicaciones. La paciente refiere última citología realizada hace 3 años y de igual manera refiere un esquema de vacunación frente al COVID-19 con 2 dosis cumplidas. El examen físico de entrada, la paciente presentó un peso de 94.2 kilogramos, una talla de 1 metro con 66 centímetros para un índice de masa corporal de 34.9, una presión arterial en 104 sobre 86 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca en 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria en 22 respiraciones por minuto. Al examen físico de cuello, la tiroides no es ni visible ni palpable, presentó un examen clínico general dentro de los parámetros normales. De igual manera, el examen ginecológico acorde con el embarazo y con la edad gestacional, por lo que se procedió a realizar una toma de muestra para estudios citológicos, durante la cual se evidenció la presencia de un flujo blanco grisáceo, al cual se le realizó la prueba de hidróxido de potasio, arrojando resultados negativos. Siendo así, los diagnósticos de ingreso de entrada fueron embarazo de 8 semanas por fecha de última menstruación, obesidad grado 1, hipotiroidismo no tratado, edad materna avanzada y un aro tipo 2, una cesárea anterior. Por lo que se le indican estudios complementarios, exámenes de laboratorio, como perfil prenatal completo, de igual manera perfil tiroideo, además de una curva de tolerancia oral a la glucosa y una prueba de hemoglobina glicosilada.
También se le indicó tratamiento con suplementos de hierro y ácido fólico y Ginotran en óvulos intravaginales y Secniazol en 2 gramos orden día para la pareja de la paciente. Se refirió para interconsulta con especialista endocrinólogo y se estableció la pauta para una consulta prenatal en 4 semanas. El día 13 de agosto, una semana después de la primera visita, la paciente acude nuevamente presentando sangrado a través de genitales, el cual se produce sin dolor y sin modificaciones cervicales, por lo que es interpretado como una amenaza de aborto. Por lo que se le realiza un estudio ecosonográfico en el cual se constata un saco gestacional regular sin signos de desprendimiento, un latido cardíaco visible y una longitud craneocaudal compatible con una gestación de entre 8 y 9 semanas, mientras que la cervicometría estuvo dentro de los límites normales, por lo que se indica tratamiento con progesterona micronizada vía transvaginal. El día 30 de septiembre, la paciente contaba con embarazo de entre 16 y 17 semanas. Se practica una ecosonografía con efecto Doppler, en el cual se observa una muesca protodiastólica y un incremento del índice pulsátil en ambas arterias uterinas, por lo que se inicia tratamiento con ácido acetilsalicílico a dosis de 81 miligramos por día más omega 3. El día 5 de octubre se reciben resultados de laboratorio en donde reportan una hemoglobina en 11.2 gramos sobre decilitro, mientras que las pruebas de glicemia basal, urea, creatinina y un uroanálisis simple dentro de los valores normales, quedando pendiente la realización del perfil tiroideo y la prueba de la curva de tolerancia oral a la glucosa. Sin embargo, la paciente ese mismo día refiere varios episodios de hipotensión, disnea y cianosis posterior a la colocación de una tercera dosis de vacuna frente al COVID-19. Para el día 1 de noviembre, la paciente cursa con un embarazo de 21 semanas de gestación, se encuentra totalmente asintomática y se evidencia una notable mejoría clínica de la vulvovaginitis anteriormente tratada. Al examen físico, la paciente tenía un peso de 95.3 kilogramos, una tensión arterial en 110 sobre 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, la paciente refiere un pico tensional cuantificado en 130 sobre 90 milímetros de mercurio. Al examen físico del abdomen, una altura uterina de 20 centímetros y una frecuencia cardíaca fetal dentro de los límites normales. Se le realizó estudio ecosonográfico, el cual reportó una ecografía morfológica sin alteraciones, donde se evidenció un feto de sexo femenino de 21 semanas de gestación, ubicado en el percentil 65 de la curva de crecimiento fetal. La paciente refiere no haber soportado el examen para la prueba de la curva de tolerancia a la glucosa. Por su parte, las pruebas de perfil tiroideo reportan TSH en 5.53 con T3 y T4 libres dentro de los límites normales. La prueba de hemoglobina glicosilada dentro de los valores normales y triglicéridos y colesterol elevados, por lo que se mantiene tratamiento con omega 3 y se indican las pautas para la modificación de los hábitos dietéticos de la paciente. Y se hace especial hincapié en la obtención de una valoración por el especialista endocrinólogo. Actualmente, la paciente cursa con un embarazo de 23 semanas de gestación por fecha de última menstruación y se encuentra sin ningún tipo de sintomatología y no recibe tratamiento para hipotiroidismo. En vista del caso antes expuesto, nos hemos planteado una serie de interrogantes, las cuales voy a dirigir en este momento al panel de expertos que nos acompañan. La primera pregunta es: ¿se ha debido indicar la hormona tiroidea en el primer control para cumplir una vez tomadas las muestras para el perfil tiroideo? ¿Cómo sería el manejo del tratamiento a lo largo del embarazo, de acuerdo con la dinámica hormonal placentaria? La segunda pregunta es: ¿se podría interpretar la amenaza de aborto y el antecedente de aborto relacionados con la patología tiroidea? En tercer lugar, ¿cuáles serían las complicaciones esperadas en esta paciente hasta el final del embarazo? Y por último, en caso de hipotiroidismo diagnosticado y sin tratamiento, ¿cuáles serían las repercusiones sobre el feto y el recién nacido? Gracias. Muchas gracias
a los compañeros del Hospital de Gornocete por la presentación del caso clínico, y al estudiante muy bien presentado, felicitaciones por la presentación. Y hay alguna pregunta que yo quisiera hacerle de la historia clínica, de los antecedentes de la paciente. Aparece en la historia cómo se hizo inicialmente el diagnóstico de hipotiroidismo en esta paciente. Dice, si la paciente presentaba clínica, se hizo como un hallazgo, se hizo durante un ciclo de estudios. Si esta paciente, porque en un país donde aparecemos ahorita en las estadísticas como prácticamente el segundo país del mundo con embarazo en adolescentes, siempre nos llama la atención en mujeres que tienen su primera gestación en edades un poco más tardías. Entonces quisiera saber si esta paciente que por la historia clínica tuvo su primer embarazo a los 33 años, si esta paciente tenía alguna historia de infertilidad o simplemente ella decidió diferir su maternidad hasta esta edad. Y si en algún momento a esta paciente, porque ¿cómo calcularon la dosis de 50 microgramos de botiroxina? Y si tienen el recurso allá en el estado Coger de hacer titulación del fármaco en sangre. Buenos días. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo se hizo el diagnóstico? Pues sí, el diagnóstico se hizo hace 10 años. No tenemos un informe médico, la paciente no llegó con nada reportado, no nos trae los laboratorios, solamente nos refiere el antecedente. Sin embargo, interrogándola, era una paciente que presentaba artralgia, aumento de peso, ciclos menstruales irregulares, ¿ok? Entonces, imaginamos que por allí fue el llamado de atención y solicitaron el perfil tiroideo, el cual salió alterado y pues inició el tratamiento con endocrino. Una paciente que, según sus palabras, estuvo en control regular durante aproximadamente 6 años, iba anualmente a su control con endocrino. Sin embargo, situación país obligó a que ella dejara tanto la medicación como el control con su médico tratante. Pero con respecto a los síntomas que se le interrogaron, pues sí tenía síntomas de hipotiroidismo. Con respecto a la segunda pregunta, la decisión de la paciente fue una decisión personal, no describe ningún antecedente de infertilidad. Sin embargo, tuvo, como pudieron ver, múltiples métodos anticonceptivos, es decir, la paciente no deseaba en ese momento de su vida gestar, por lo cual buscó varias alternativas, tanto para posponer la gestación o la maternidad, como para controlar sus ciclos menstruales que persistían irregulares. Tanto su embarazo, su primer embarazo, que fue hace 3 años, a los 33 años, como el segundo embarazo, que fue la pérdida hace 1 año, pues fueron embarazos concebidos de forma natural, sin ninguna consulta a nivel de fertilidad. Con respecto al cálculo de la dosis, desconocemos porque, como les comenté, la paciente no presentó ningún informe médico al momento del ingreso de su control anterior, solamente fue una referencia de forma oral. Y con respecto a las titulaciones, pues no las realizan acá en el estado. Tenemos conocimiento que las realizan en Valencia, sin embargo, no se le solicitaron. Ok, entonces vamos a darle la pregunta a nuestros panelistas a ver si tienen alguna pregunta del doctor. El doctor Ronald Almundaray. Sí, a mí me parece interesante el hallazgo de ese pico de tensión arterial en 130/90. A esto se le indicó seguimiento, se le indicó un mapa en el hogar para que ella lo llevara en los siguientes controles. Esto es bien interesante porque es parte de lo que vamos a discutir y es parte de ciertas complicaciones o ciertas alteraciones que pueden desencadenar posteriormente en una preeclampsia, como bien lo dijo la doctora Toro al inicio. Entonces me gustaría saber si esto se le indicó a la paciente o si tenemos datos ya en los siguientes controles de ella. Pues sí, efectivamente se le solicitó. Continuó. Sí se le solicitó efectivamente el control tensional. De hecho, la paciente refería episodios de hipotensión y llamó la atención que refiere este pico tensional. Se le hizo no se le hizo un mapa como tal porque como tenemos un inconveniente económico por parte de la paciente, sin embargo, se realizó su control tensional 2 tomas mañana y tarde en el ambulatorio más cercano, el cual se encuentra dentro de los límites normales. Se reinterrogó, en ese momento presentaba cefalea, se le colocó
acetaminofén y paracetamol, se dio la cefalea, se hizo su control tensional luego y lo tenía normal. Doctora Cristina. Sí, quería hacerles dos preguntas. En patología tiroidea es muy importante las características anatómicas de la tiroides. Quería saber el examen clínico, si palparon la tiroides, si hay gozo, si hay aumento de volumen en las distintas evaluaciones, si contaban con algún ultrasonido de apoyo previo de ella durante estos 10 años para saber si es multinodular, o sea, el examen físico, hay aumento de volumen de la glándula tiroidea, y cómo encontraron los reflejos osteotendinosos, si los encontraron con hiporreflexia, al examen físico en alguno de ellos, sobre todo el aquiliano, que es muy importante, es uno de los primeros que se afecta, y cómo estaban las características del sueño de la paciente, o sea, si les refería algún síntoma de insomnio, de somnolencia durante el día y dificultades de conciliar el sueño durante la noche. Efectivamente, durante el examen físico, pues tiroides no visibles ni palpables, se le ha hecho seguimiento en cada uno de los controles a ver si hay alguna modificación y contamos con una ecografía del primer trimestre donde reporta un TRAT1 con una tiroides totalmente normal. La paciente se reinterrogó y en años anteriores no había presentado alteración estructural a nivel de la tiroides. Con respecto al patrón de sueño, sí, ha tenido alguna alteración a nivel de conciliar el sueño nocturno y sobre todo una paciente bastante ansiosa. Ha tenido bastantes episodios de ansiedad sumado a toda la clínica que presentó de las hipotensiones, eso le ha causado un poquito de ansiedad. Sin embargo, se ha tratado de manejar con apoyo familiar y ha respondido bastante bien. De hecho, hubo un cambio total entre la consulta pasada y la última vez que la vimos, una paciente que ya en este último mes se había sentido bastante bien. Doctor Velázquez. Y quería hacerle una pregunta. Las características morfológicas del feto durante el último ecosonograma y su relación con las características normales. Ok. Tenemos una paciente que, a pesar de la edad 36 y de la patología hipotiroidea, no se realiza el morfológico genético del primer trimestre, se lo realiza fuera de las fechas, a las 14.5 semanas, donde se veía un aumento en el IP de las arterias uterinas y una marca protodiastólica. Por eso, pero morfológicamente se mantenía un peso estable P50. Se realiza su genético 2, morfológico del segundo trimestre, a las 21 semanas más 5 días, donde se ve una franca mejoría con un Doppler dentro de los límites normales y un peso estimado fetal que se mantiene en P65. Feto no ha tenido ninguna alteración, va con una curva de crecimiento que se mantiene entre los límites normales, tanto ILA como feto, como peso estimado fetal. Muchas gracias. Bueno, el grupo del Estado Ongiedes nos ha planteado una serie de preguntas al final de la presentación de casos. Y una de ellas, para poder entender cómo es la patología tiroidea a lo largo del embarazo, es muy importante, y quiero preguntar al doctor Torner Mundaray, ¿cómo es el funcionamiento tiroideo en un embarazo normal, de acuerdo a la fisiología placentaria y a las hormonas placentarias? Sí, bueno, gracias, doctora. Básicamente en el embarazo, la hormona tiroidea, gracias a cambios fisiológicos en el embarazo, va a tener un aumento en su producción de las hormonas. Digamos un 40 a un 100%, otras literaturas dicen un 50 a un 70%. Lo cierto es que hay un aumento considerable de la producción o en la producción de estas hormonas y por supuesto esto va a repercutir también en feto y madre. Entonces en este caso la hormona más importante que tiene afectación o efecto a nivel tiroideo es la HCG. Y esto es porque comparte la subunidad alfa con la luteinizante, la FSH y, en este caso, la TSH. Eso quiere decir que va a tener la HCG un comportamiento tirotrópico, es decir, va a aumentar la producción de hormona tiroidea y, por supuesto, esto nos va a afectar el equilibrio tiroideo y la producción de hormona tiroidea en el embarazo. Entonces, normalmente hay una producción extra porque además del funcionamiento materno, debe asumirse también el funcionamiento fetal. Y esto es muy importante en las primeras semanas de gestación, que es cuando se presenta la embriogénesis, hasta aproximadamente las 12 semanas. Entonces,
el momento preciso justamente para atacar una patología tiroidea es en primer trimestre, inclusive al inicio del embarazo ya tener una muestra o un resultado de TSH, que es el punto importante y más crítico en este punto, y pues estar bien pendiente de los valores normales, según la población, que esto también ha estado estandarizado o tratando de estandarizarse durante muchísimo tiempo, y pues con ello el manejo de las pacientes con una patología tiroidea, que si tienen una patología ya de base, previo a la gestación, hay que ponerle muchísimo más cuidado porque puede haber incluso afectación a nivel fetal y a nivel materno mucho más adelante. Pero en este sentido, doctora Cristina, si sabemos ya cómo es la dinámica, vamos a decir en la paciente normal, eutiroidea, ¿qué puede pasar en una paciente hipotiroidea sin tratamiento a lo largo de la gestación? Sí, efectivamente, pues aún es mucho más, tenemos que tener mucha más precaución cuando la paciente es hipotiroidea no tratada, porque evidentemente tiene afectación tanto a la madre como el feto. Como bien usted decía en la introducción, la paciente no tratada pues da repercusiones en el feto desde a largo plazo, que ya nos dirá el doctor Velázquez, que tiene repercusiones en el neurodesarrollo, incluso en la escolaridad, sobre todo se ve ya muchísimo en los niñitos, muchas repercusiones en su desarrollo infantil, en escolaridad, pero sobre todo da complicaciones cardiovasculares, preeclampsia, abortos, muerte fetal, afectaciones cardiovasculares, preeclampsia, tromboembolismo pulmonar, afectaciones cardíacas. Hay muchísimas cosas que pueden ser prevenidos, que todas estas complicaciones se llevan prácticamente al mínimo y pueden llevar a embarazo feliz con tan solo tener una paciente eutiroidea. De hecho, hay mucha controversia con el hipotiroidismo subclínico, que hasta incluso uno dice, bueno, el subclínico, que es aquel que se define en aquella paciente que tan solo tiene elevación de TSH asintomáticas y sin afectación de T4 T libre, que incluso en las no embarazadas, ya nosotros los clínicos tenemos discusión si las tratamos o no, analizando el riesgo cardiovascular a largo plazo, que esto nos puede llevar, que nos preguntamos si debemos o no tratarlas en la embarazada, porque también debemos ver si esto nos trae o no alguna consecuencia. Y realmente eso podemos, si hay controversias y la evidencia nos ha dicho, y todavía hay grandes discusiones que muchos colegas la hemos decidido tratar y otros no, porque incluso el valor de TSH, que es hipotiroidismo en el embarazo, porque la TSH en las no embarazadas, en los clínicos nosotros la decidimos tratar un valor de TSH en 5, pero en embarazo ya 2,5 de TSH, nosotros, los perinatólogos, ustedes como detrás ya en 2, la meta cambia, ¿no? Una TSH en 2,5, ya nosotros decimos, mira, vamos a tratar ya en fertilidad también. Incluso la T4 y la T4 libre aislada es también un tema a discutir aparte, porque claro, la T4 libre es la más importante para el neurodesarrollo del bebé y nosotros realmente el valor que debemos utilizar para hacer seguimiento en embarazo es la TSH, porque la T4 libre es muy inestable y es la que es realmente necesaria para el desarrollo fetal. Y realmente la que nosotros debemos utilizar como seguimiento es la TSH. Y la meta real, que también es importante irlo desarrollando una vez que ellos nos nombraron allí un valor límite, si mal no recuerdo 5,53, ¿correcto? Sí, correcto. Que ese valor ya debimos haber iniciado desde hace mucho antes, en realidad es 2,5, por el valor que, como bien decía el colega por allí, que ese valor mucho antes y los límites tanto en fertilidad como en embarazo es mucho más inferior precisamente por los riesgos que ya sabemos con la evidencia hace muchísimo tiempo, incluso en los neonatos, que ya territorio aquí el doctor, los trae a largo plazo y debemos decirle de inmediato a los neonatólogos y avisarles, mire, tenemos una embarazada con hipotiroidismo para que ellos se puedan preparar y recibir a ese neonato de la misma manera. De las preguntas que nos hacían ellos o que nos hacen al final de la presentación de caso está precisamente nosotros hemos debido, no la del neonato, sino si se ha debido comenzar de entrada en la consulta prenatal, aún sin tener los valores, con el antecedente de la paciente, se ha debido comenzar el tratamiento
sustitutivo el tratamiento con la levotiroxina en esta paciente. ¿Y cómo hacemos entonces el cálculo de la dosis en ella? Sí, ¿cómo? Ajá. Claro, sí, sí. Cuanto antes mejor se haga cuanto antes se haga el abordaje terapéutico, muchísimo más. Se calcula incluso en miligramos por kilo de peso, cerca de miligramos por kilo de peso, ya, pero muchas literaturas, incluso prácticas, realmente te ofrecen, puedes empezar con dosis de 25-50 microgramos. Lo ideal es hacer, como usted bien decía, con mediciones séricas de los niveles, con medición de TSH. Y claro, ella tenía 3 años sin tratamiento, ¿no? Lo ideal, si tú no tienes una paciente no tratada, tener TSH T4 libre en mano, en pacientes no tratadas lo ideal, en pacientes tratadas con solo TSH, y en embarazadas, solo TSH es suficiente, tener el nivel sérico en mano y iniciar con kilo de peso. Claro, es una paciente obesa, el ajuste por peso a veces nos es difícil porque tiene un IMC bastante... 94. 94, correcto. 94. Sí. Y... No, adelante, doctor, que estoy hablando mucho. Bueno, en cuanto a comenzar o cuándo comenzarlo, evidentemente, a pesar de que sea controversial, al saber que la paciente es hipotiroidea, se debió haber comenzado el tratamiento con levotiroxina. Ahora, ¿cuándo iniciar? Pues todas las guías internacionales lo que nos dicen es que con la basal que tenemos de la paciente, en este caso 50 microgramos diarios, debemos aumentar un 25% a un 30% de esa dosis basal y realizar titulaciones de TSH cada 4 semanas para buscar ese valor correcto, ese valor ideal, con nuestra meta que debe ser por debajo de 2.5. Perdón que te interrumpa, pero fíjate, la realidad nuestra nos indica que es muy difícil hacer la determinación de la titulación. Entonces, de una manera práctica, ¿existe cómo calcular ese aumento o nos mantenemos en una dosis estándar? Básicamente, si tenemos los 50 microgramos, simplemente añadimos el 25%, según la presentación que tenemos en nuestro país. En este caso podemos ver 25 microgramos, 50 microgramos y 100 microgramos. ¿Qué se pudo haber hecho? Pues indicar los 50 microgramos más 25, es decir, 75 microgramos orden día. Esa debió ser la indicación inicial, tomando en cuenta que empezar el tratamiento debe hacerse antes de las 12 semanas, incluso mucho antes, porque el neurodesarrollo embriológicamente comienza ya desde la semana 4, 5, 6 y termina hacia la semana 10 a 12. Entonces, si nosotros hacemos esto ya en segundo trimestre, ya a nivel fetal ya tenemos repercusión. No vamos a tener repercusión a nivel materno, evidentemente vamos a disminuir todas las repercusiones posteriores en el embarazo, como preeclampsia, parto pretérmino, complicaciones del embarazo como el abrupto placentario, pero a nivel fetal ya lo que debimos hacer ya no se logró, porque se realizó posterior a la embriogénesis. Y por eso es que las guías internacionales indican que el inicio del tratamiento debe ser inmediato cuando se sabe que la paciente es hipotiroidea. Eso es uno de los más importantes pasos cuando la paciente trae ese antecedente. Ahora, si se descubre en el embarazo que la paciente es hipotiroidea, allí si vienen varias cosas, hay que categorizar a la paciente, si estamos en qué nivel de TSH, y con esto categorizar también si tenemos la TSH elevada, calcular o verificar los anticuerpos antiperoxidasa, y esto nos va a definir si damos o no tratamiento. Pero en este caso se debió iniciar inmediatamente. Perdón que dejé la idea que pensé que le iba a hacer el doctor. Y por kilo, que lo dejé a mitad, por kilo día, para que no quede la duda, es 1 a 2 microgramos kilo por día. Entonces, claro, si ella pesa 90 kilos, más o menos, ella, para que se tenga una idea, serían 90 microgramos, entre 90 y 100 microgramos kilo al día. O sea, serían los 100 microgramos que le correspondería a ella más o menos calcular la dosis total, que uno debe ir titulando, como bien dice el doctor, cada 4 o 6 semanas. En el embarazo suele ser, por el aumento de la filtración glomerular, después de las 15 semanas, ya sería cada 4 semanas, más o menos. Y en el adulto no embarazado lo hacemos cada 6 semanas. Por eso es que en embarazo entre cada 4 o 6 semanas, o sea, cada vez se acorta más el periodo. Pero de manera práctica,
que se sepa que ya en Venezuela están disponibles, como bien decía, antes solo teníamos 50 microgramos en las crisis más profundas, pero ya afortunadamente los laboratorios nos vuelven a traer todas las presentaciones de las farmacias, sin hacer propaganda, las clásicas que tenemos hoy día, tienen 25, 50 microgramos disponibles en las farmacias. Y en el escenario actual que tiene esta paciente, ¿qué hacemos? Le indicamos en este momento su tratamiento, si ya pasó esa época crítica que le vamos a entregar nosotros después al pediatra. Con este caso, podemos prevenir algo en el niño si comenzamos tratamiento ahorita. Sí, si yo les consultaría sin ningún miedo, iniciaría de una vez los 75 microgramos, esperaría las 4 semanas, aunque sea un poco tarde, pero siempre es algo que le estoy ahorrando al doctor, le corresponderá al nacer, le avisaría al doctor para que su despistaje de hipotiroidismo neonatal, y además son cosas que le prevengo a futuro a ese neonato para incluso su escolaridad, porque aunque, claro, ya el neurodesarrollo, como bien decía el doctor, ya ese cerebrito sufrió los daños del hipotiroidismo, pero y él nos dirá si me equivoco o no, pero yo siempre es algo que puedo prevenir. Todavía no le quiero dar el recién nacido al pediatra, porque uno dice, normalmente la patología que vamos a discutir hoy es hipotiroidismo y embarazo, pero las pacientes nunca se presentan, como en este caso, con una patología pura que vamos a, y debemos ver a la paciente integralmente. Esta paciente también tiene una obesidad. Me parece que muy acertadamente se le trató de diagnosticar o de detectar tempranamente una diabetes gestacional. La paciente aparentemente pues no soportó la prueba. Es una paciente que además ya está mostrando signos evidentes de que puede hacer una preeclampsia, a lo mejor quizás un poco más adelante. ¿Cómo es la evaluación desde el punto de vista materno-fetal? ¿Cómo sería la evaluación a seguir en estas pacientes? Y estos tratamientos preventivos, como el ácido acetilsalicílico y el omega 3, ¿verdaderamente han dado algún resultado? Sí, a ver, bueno, en principio, en cuanto al manejo materno-fetal, pues generalmente en nuestra especialidad tratamos un binomio. Por supuesto, la madre, si no está bien, va a repercutir directamente a nivel fetal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El seguimiento, por supuesto, no es igual a una paciente sin ninguna patología. El seguimiento ecográfico es muy importante. En ella se plantea inicialmente un neurozono fetal más o menos entre las 24 y las 28 semanas. Y por ese mismo riesgo de diabetes gestacional, la obesidad que tiene o que cursa este tipo de pacientes, se plantea realizar, muy importante, el ecocardiograma fetal, tanto estructural como el funcional. Y esto es más o menos también entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Siempre buscando alguna patología que pueda asociarse a la patología materna. En cuanto a la muestra protodiastólica con el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, ya esto es bien conocido que pues aumenta el riesgo cuando esto se presenta, y sobre todo en patologías que se asocian a la preeclampsia o los trastornos hipertensivos del embarazo. Pues el manejo es desde muy cerca el control de la tensión arterial diario, llevarlo a cada control prenatal, indicar el ácido acetilsalicílico, que las últimas actualizaciones indican que debe ser 160 miligramos orden día en horas de la noche. Esto es muy importante porque el efecto inmunológico que queremos buscar con el ASA o la aspirina tiene mayor efecto, ya está comprobado que es en horas de la noche. Entonces, sí tiene un efecto en la disminución de esa cascada fisiopatológica que posteriormente nos va a llevar a una preeclampsia. ¿Qué podemos hacer? Porque el tema de la preeclampsia es bien controversial. No vamos a decirle a la paciente que no va a tener preeclampsia, pero sí podemos hacer o comentarle, o lo que sí podemos lograr es que la preeclampsia detenga su curso o vaya más lejos. Si se presenta, que no se nos presente a unas 30 semanas, donde la viabilidad fetal en nuestro país actualmente es bastante baja. Y pues que si se presente ya en una edad gestacional un poquito más avanzada.
Con respecto al omega 3, la L-carnitina, esto es discutible, todavía controversial, sin embargo, la evidencia indica que hay cierto provecho fetal de estos suplementos en cuanto a la ganancia de peso. Esto es lo más importante. Sin embargo, la noxa principal es la hipoxemia, la disminución del flujo de oxígeno hacia el feto. Y pues básicamente lo que estamos haciendo es que el feto aproveche esos nutrientes para ganar peso. Pero la noxa va a seguir estando, que es el trastorno hipertensivo, la falta de oxígeno en tejidos fetales y por supuesto todas las repercusiones que puede tener eso. Yo quería hacer un comentario con respecto de, ya ahí los triglicéridos que según entiendo fueron tomados en tercer trimestre. Bueno, ya eso, como bien sabemos, ya es también formado. Todavía va por el segundo. Okay. Está cerca. Bueno, no, pensé que era en tercer trimestre. Sí. Y bueno, ella probablemente tiene ya un síndrome metabólico, la obesidad, ella venía con esos triglicéridos y bueno, y recordar que de todas maneras eso va a ir subiendo, por supuesto, para formar lactancia materna y medir triglicéridos en embarazo. Sabemos que eso, primero no lo vamos a tratar con estatinas ni con ningún fibrato y además que en embarazo fisiológicamente eso va a ir subiendo paulatinamente para preparar para la lactancia materna y todos los cambios fisiológicos y que bueno, que no son valores fidedignos. Hay algo que dice la historia que la paciente no soportó la curva de tolerancia a la glucosa y a esta paciente se le hace hemoglobina glicosilada. ¿Cómo podemos interpretar estos dos datos? Sí, bueno, eso es súper frecuente, ustedes bien lo vivirán día a día, eso de la embarazada yo creo que hay poquísimas embarazadas que realmente, bueno, y cada vez menos hacemos realmente la curva, ¿no? Porque son agarraditas con pinzas las que realmente requieren la curva completa de las 4 tomas, porque o sea, no es que no sea útil, ojo, usted tiene su valor predictivo, positivo y negativo, y tiene, o sea, es un examen útil y está en las guías, y yo no digo que no, pero bueno, con una carga que tiene las 2 pruebas, o sea, me quiero referir a la carga 75, que nada más hace 2 tomas, es más que suficiente, porque realmente las 4, pero bueno, a la final igual se toman los 75 gramos, ¿no? Igualito no lo toleran, pero realmente las pacientes, oye, suelen vomitar, suelen hacer hipotimia, suelen sentirse bastante mal. Y la otra es la hemoglobina glicosilada, también es otro tema bien discutible porque tienen que estar bien validadas, ¿no? Son pocos los laboratorios que a veces nos arrojan, nosotros tenemos que estar hablando a cada rato con los analistas porque es un examen muy sensible, muy bueno, donde lo hacen bien, ¿no? Porque lo que les quiero decir que, así como su nombre lo dice, como precisamente estamos viendo un valor de una oxidación de hemoglobina, o sea, generalmente está muy falso, los resultados son. Y aparte que el glóbulo rojo de por sí se modifica en el embarazo, no tiene los 120 días adecuados, o sea, y es una prueba cuando nos podemos revisar los criterios de ADA, también es discutible de por sí por los cambios fisiológicos en el embarazo. De por sí se modifican, como ustedes saben, y aparte de eso, el laboratorio también no siempre da unas buenas validaciones, entonces no es una prueba que es costosa, los cambios fisiológicos, más lo dedicado que es el laboratorio, que no, a veces, creo que a veces no es necesario, o sea, no nos da lo que realmente para todo lo que, el esfuerzo que implica desde todo punto de vista. Quizás esa era la respuesta que esperaba, porque vemos que se hace mucho esfuerzo pidiendo la hemoglobina glicosilada, el esfuerzo que hace un paciente por cumplir con esta orden, y los resultados siempre van a ser dudosos. Exacto, son dudosos desde todo punto de vista. Entonces, es un momento que es preferible hasta no pedir. No pedir, una recomendación. Entonces, yo, como suele pasar, el embarazo dura 40 semanas promedio, y entonces después este producto pasa al neonatólogo, este niño. Entonces, yo quisiera preguntarle al doctor Velázquez, más allá de la pregunta que nos plantean los compañeros del Estado con él, si
¿Cuántos hipotiroidismos en forma retrospectiva o se ha tenido la oportunidad o se ve que hagamos un diagnóstico de hipotiroidismo materno en forma retrospectiva después que vemos al recién nacido? Bueno, yo los oigo hablar de ustedes y me complace mucho que tengan muy pendiente al niño, al feto, al embrión. No suele pasar en todas las especialidades cuando hay un binomio al cual uno debe dedicarse. A mí me llama la atención en esta paciente, sin ser obstetra, que ella es una hipotiroidea diagnosticada en algún momento dado, que no recibe tratamiento, que tiene un embarazo, que el embarazo aparentemente, salvo algunas pequeñas cosas o grandes cosas, pero no lamentables, continúa normal y que el feto se está desarrollando dentro de los límites normales, ¿no? Y cuando uno piensa en el niño cuando nace, en pacientes como estos, son dos las cosas que pueden ocurrir: lo derivado de la enfermedad y lo derivado del tratamiento, haciendo abstracción pues de que hay un medio ambiente y una relación materno-fetal que hay que cuidar. Y no ha ocurrido nada de esto. Por lo tanto, no me gustaría mucho así que yo le pondría tratamiento ahora, en este momento, cuando las cosas van todo bien. ¿En qué medida ese tratamiento puede repercutir en lo que queda de embarazo? No lo sé, no lo sabemos. Y ciertamente cuando uno estudia el problema, encuentra que el embarazo es una condición muy especial, que no se tienen cifras claras de cuánto es la TSH, no se tienen cifras claras de cuánto es la T4, hay quienes dicen que deberíamos hacer nuestras propias cifras, etcétera, ¿no? Y yo veo pues que hay una serie de condiciones en este embarazo que a uno hasta le hacen dudar si está de verdad o un hipotiroidismo, lo que la señora tiene. Pero bueno, de cualquier manera, ustedes hablaron del periodo embrionario el que hay que cuidar sobremanera, porque allí es donde se están formando los órganos y es donde todas las enfermedades, infecciones, situaciones, medicamentos, etcétera, van a producir enormes alteraciones en ese bebé. En la etapa fetal se van a producir igualmente alteraciones. Sin embargo, esas alteraciones son un poco, digamos, más, son invisibles muchas veces, pero que se pueden diagnosticar posteriormente. Cuando nosotros vemos un niño que viene de un embarazo como este, que es un embarazo de alto riesgo, un niño de alto riesgo, a sabiendas de que los productos de madres hipotiroideas pueden ser absolutamente normales, no tienen, es indistinguible de un recién nacido normal, como pudiera ser el caso de este niño. Este niño al nacer pudiera ser un recién nacido normal, de peso, talla normal, pero que hay que cuidarlo muchísimo, ¿verdad? Y hay que hacerle las cosas que seguramente vamos a conversar posteriormente para poder evitar esa alteración del neurodesarrollo tan importantísimo en estos primeros meses de la vida de ellos. Entonces, suponiendo que no le demos el tratamiento, porque sí se lo demos, ¿cómo debe ser el seguimiento de ese niño que usted mismo está planteando? Tenemos un niño aparentemente normal en el momento de su nacimiento. ¿Cómo debe ser el seguimiento pediátrico posterior en busca de alguna secuela que haya podido dejar este hipotiroidismo no tratado o mal tratado durante el embarazo? Un par de cosas a recordar. Una cosa que ustedes han dicho mucho: la maduración cerebral, el neurodesarrollo, la sinaptogénesis de ese bebé al nacer va a ocurrir en los primeros meses de nacido, fundamentalmente los primeros 3 meses. Tiene chance hasta los 3 años, hasta los 6 años, pero casi todo el desarrollo, la maduración cerebral de ese niño va a ocurrir en los primeros 3 años. Y las consecuencias de la no acción de las hormonas tiroideas en ese niño tienen que ser diagnosticadas inmediatamente. Los países tienen sus sistemas de
de tamización de este tipo de problemas en todos los niños, no en el producto de hipotiroidismo, sino en todos los niños deberíamos hacerle su pesquisa neonatal. Y el Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, tiene una normativa para que así sea. Nosotros la podríamos resumir que todo niño al nacer deberíamos tomarle por lo menos al tercer día de vida, para evitar pues que la TSH en el embarazo tiende a subir y que todas estas cosas, todo lo derivado pues del embarazo. Al tercer día debemos hacerle un TSH y eventualmente un T4. ¿Se está cumpliendo ahorita el tamizaje en nuestro país? Bueno, en todas partes se está cumpliendo a nivel privado. En lo público realmente no. Teóricamente todos los hospitales de tercer o cuarto nivel deben tener una estación para tomar esas muestras. Tomar una muestra del talón al tercer día de vida, meterlo en un papel, hacerle todo su identificación y mandarlo al laboratorio, quien se va a encargar de mandarlo a ellos. Si uno encuentra un TSH que es normal y T4 normal, uno puede hacer una prueba adicional a los 15 días, pero seguramente es normal. Ahora, si el TSH es bajo, el T4 es bajo, probablemente se trata de un hipotiroidismo. Y hay dos cosas que hacer. Deberíamos hacer solo una cosa. Realizar una nueva prueba sobre esa misma muestra para constatar eso, y si se mantiene esto, pues ponerle su tratamiento. Pero tal cual como están las condiciones en este momento en nuestros hospitales, incluso si no sabemos si le podemos hacer o no la prueba, nos llega tardíamente, ahí sí yo estoy de acuerdo. No hay ningún problema en ponerle su tratamiento inicialmente y a los 5 días o 10 días no llega, le quitamos el tratamiento y está todo bien. No sé si me logro explicar. Vale decir, si TSH es alta, T4 es baja, nosotros debemos mandar debemos mandar a un endocrinólogo, pero yo creo que tal cual como están las cosas, debemos poner el tratamiento de una vez y esperar ese lapso de 15 días para hacer nuevas pruebas y hacer lo que haya que hacer. ¿Por qué? Porque ese es el momento más importante del neurodesarrollo. La hormona tiroidea, su función básica a esa edad es la sinaptogénesis, es el incremento de las dendritas que no están todavía totalmente funcionantes en ese momento. Ustedes ven a cada rato un recién nacido y vemos que es un niño que es medular, básicamente. Es hipertónico, doblado sobre sí mismo. Y verlo a los 3 meses que levanta la cabeza, que fija la mirada, ¿qué ha pasado allí? Simplemente que ha habido una explosión de desarrollo cerebral que no se produciría en caso de un niño en el cual tiene un hipotiroidismo. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque va a ser peor. Y ese es el que no va a poder ir a la escuela, ese es el que no va a poder hacer ninguna cosa, ningún trabajo pues, que se requiera un poco de conocimiento. Y en aras de ese equipo multidisciplinario que deberíamos tener siempre, me llamó la atención que usted no se muestra muy afecto a que en este momento se inicie en este paciente un tratamiento con hormona tiroidea, que en este punto partamos con tratamiento médico, porque no lo veo desde el punto de vista pediátrico. ¿Tendría alguna alteración si comenzamos ahorita el tratamiento? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ustedes que han utilizado mucho la levotiroxina para tratamiento de estos pacientes, ¿cuál es la experiencia que existe? Lo que yo he leído es que probablemente es muy poco, el porcentaje es muy poco de las alteraciones de estos medicamentos, pero es que tenemos un paciente que va bien, tiene peso normal de acuerdo con las normas, tiene una talla normal, no tiene ninguna alteración estructural.
Claro, me encanta cuando se producen estas controversias, pero la madre puede desarrollar algunas complicaciones. Bueno, muy bien. Va en ese camino. Muy bien. Vamos en ese camino. Sí. Bueno, vamos a ponerle tratamiento, pero un tratamiento muy vigilado y no como lo que teóricamente se dice que debe ser una dosis en el cual esté por encima de la dosis habitual, con precaución. Sí. Claro, Porque, digo yo, ¿la madre ha presentado algún problema? pero Por no ahora no. presentado, pero puede. Por ahora no, pero tiene 23 semanas. Generalmente los problemas en este tipo de pacientes comienzan cercanas a las 28 semanas porque es cuando el equilibrio hemodinámico mamá-feto o mamá-placenta-feto comienza a ver el deterioro. Y ya tenemos arterias uterinas que digamos que es como un aviso, es una bandera amarilla, por encima del percentil 95, por eso le ponen aspirina, omega 3, por prevención, digamos porque además del hipotiroidismo, tenemos una paciente obesa, tenemos una paciente con antecedentes de pérdidas, de aborto, y pues todo va indicando que ella va en el camino de que si no tratamos, ese 20% de preeclampsia, ese 30% de parto prematuro, ese 33% de bajo peso al nacer, puede ocurrir. 130-90. Este aviso de 130-90 es un pico, o sea, no quiere decir que la paciente ya esté en una preeclampsia a tan corta edad estacional, pero ya está enseñando la bandera amarilla y ahí es cuando el obstetra debe encender las alarmas y vigilar aún más. Esto es muy controversial, incluso en las últimas guías de la Asociación Americana de Tiroides, el tratamiento de un hipotiroidismo subclínico, como es el caso de esta paciente, es muy controversial. Lo que sí indican es que al tener este valor de 5.53 con T4 libre normal, se deben solicitar los anticuerpos antiperoxidasa. Si eso está presente, se debe tratar. ¿Por qué? Porque en esas son las pacientes que van a hacer preeclampsia seguramente, 90%. ¿Y qué es lo que sucede? Hablando de porcentajes, las pacientes con hipotiroidismo subclínico en embarazo, el 50% tienen los anticuerpos anti-TPO o antiperoxidasa positivos. Entonces esto es como vamos a ciegas si no tratamos. Claro, yo entiendo eso en situaciones como la nuestra, Sí. en la cual no vamos a poder hacer estos anticuerpos, y etcétera. Solo la vigilancia del paciente, solamente el control periódico de ello, etc. Lo que a lo mejor yo me parcialicé mucho, pero qué bueno porque se presta una discusión que es lo bueno de esto, lo bonito de esto, ¿no? Claro. Pero yo creo que no debe ser como si tuviésemos el problema ya. Deberíamos ir con precaución poco a poco. La doctora dijo que le pondría 50 y 25 más, le pondría 75. ¿Y por qué? ¿Por qué no ponerle los 50 si es que queremos evitar alguna cosa, si es que tenemos precaución? Tenemos la posibilidad de... Es por la misma fisiología, es por la misma fisiología en el embarazo. Si aumento en el embarazo la producción de hormonas tiroideas, yo debo también aumentar lo que yo quiero corregir. Y por eso, tanto guías que nosotros utilizamos como materno-fetal o perinatólogos internacionales indica que se debe aumentar 25 a 30%. Incluso el apartado de la sociedad, de la Asociación de Tiroides Americana indica que este porcentaje es el que se debe aumentar en su apartado de tiroides en embarazo. Inicialmente, en una paciente ya con hipotiroidismo, bien sea clínico o subclínico, como antecedente, hay que aumentar y vigilar esos primeros 15 días de tratamiento, tal cual se haría en un neonato, y luego ir yugulando según los resultados y según lo que queramos que sea nuestra meta. En este momento nuestra meta debe ser 2.5, tal cual lo comentaba. Claro, por llevar a la TSH el 2,5. Lo más posible. Claro. Sí, Yo, antes de pasar a la didáctica, que ya estamos más o menos sobre el tiempo, yo quisiera preguntarle al doctor Rogner Mungaray, ¿cómo hacemos la suplementación de yodo en el embarazo? Sí,
Básicamente, nuestro país en este momento no forma parte de, digamos, en los documentos legales o en las publicaciones estatales. No forma parte de un país con deficiencia de yodo. Sin embargo, nosotros sí estamos viendo muchas patologías que tienen que ver con el neurodesarrollo. La mayoría de las patologías, por lo menos en nuestro centro, en la maternidad Concepción Palacio, están en el neurodesarrollo. Patologías que tienen que ver con neuroporo anterior o posterior. Entonces, eso quiere decir que esa suplementación debe realizarse en nuestro país o en nuestras embarazadas. Y en una paciente que sea normal, se dice que la suplementación debe ser entre 150 a 200 nanogramos de yodo. Aparentemente, o lo que se indica es que con una dieta normosódica se puede suplementar el yodo que es necesario durante el embarazo. Y pues hay asteriscos allí que si es un embarazo múltiple se va a aumentar la ingesta. Hay un mito en nuestro país que las pacientes gestantes intentan comer bajo en sal. Y eso nos hemos dado cuenta muchísimo con la casuística normal que tenemos. Y la realidad es que no deben hacerlo, deben comer lo normal, normosódica, porque no hay ninguna repercusión. Y en el caso de su hipertensión no es producto del consumo de sal, es otra la fisiopatología. Entonces, esto es lo más importante en cuanto a la suplementación, en cuanto al manejo. Todo tetra debe realizar y tener muy claro cuándo realizar el cribado, porque esa es otra cosa que también lleva controversia. Realizarlo a todas, no realizarlo. Las guías actuales dicen que no todas las pacientes van a necesitar un cribado de hormonas tiroideas, y en el caso de hacerlo, solo con TSH es suficiente. Claro, eso es bastante controversial, porque por lo menos en la escuela española, la CEGO ya indica a todo el mundo. Porque la gran mayoría de las pacientes gestantes tienen factores de riesgo para desarrollar alguna patología. Eso es lo controversial del asunto. Yo pienso que en algunos años eso se va a incluir como un cribado obligatorio. Pienso también. Venezuela hay algunas zonas, en algunas zonas andinas, que hay algo de déficit de yodo, pero como bien dice el doctor, no está establecido como déficit, y ya hay alguna regulación del Ministerio de Nutrición, Instituto Nacional de Nutrición y el Ministerio de Salud, que está obligatorio utilizar yodo en nuestras sales finas, y hay algunas sales gruesas que incluso, sin hacer propaganda, pero por ejemplo sal Bahía, sal gruesa, ya están yodadas y fluoradas. Con relación al recién nacido, el déficit de yodo, o sea, la no suplementación de yodo, ¿qué podemos esperar en el futuro? Igualmente, la verdad es que aquí había muchísimos programas de tipo alimentario en donde había los suplementos de yodo, que en este momento están un poco como dormidos, no se ha hecho. No solamente la sal, sino algunos alimentos a través del Instituto Nacional de Nutrición. Hay maneras de que se pueda hacer. Y en el recién nacido, en el periodo preescolar, es muy importante la suplementación con yodo y otros minerales para el normal crecimiento y desarrollo. Nosotros nos preocupa muchísimo el desarrollo del niño. Y está ahora la neurociencia ha hecho una eclosión del estudio de ese órgano que está metido en esa caja inexplorada. Ha evidenciado muchas cosas que antes no las teníamos como dormidas también. Y eso hace que se tome muy en cuenta el periodo preescolar, de 0 a 6 años de vida, incluyendo el de 0 a 3 años, como los elementos fundamentales para esa maduración cerebral, porque el cerebro para ese momento goza de una enorme plasticidad. Puede ser las emociones, los juegos, todo lo que gire alrededor del ambiente en el cual se desarrolla la alimentación es muy importante. La última teleclínica que nosotros presentamos es un niño de 8 meses que pesa 3 kilos. ¿Qué puede esperarse del desarrollo neurológico de ese niño? Aunque venga de una madre con todos
con todas las... Es el ambiente, es la alimentación, es los suplementos, el cariño, el amor. Dice por ahí un autor que al cerebro le encanta el amor y el desarrollo del niño, ese es el elemento fundamental que le gusta. Quisiera preguntarle a los compañeros de Estado Cogedes si tienen alguna pregunta, si consideran que todas las preguntas que nos plantearon al inicio han sido respondidas. Doctor José Gregorio, doctora Neidy Díaz. Sí, bueno, no, realmente creo que todas las preguntas que realizamos fueron respondidas. Creo que no. Totalmente de acuerdo con todas las aportaciones que nos hicieron y bueno, vamos a tomarlas en cuenta y a planteárselas a la paciente y les mantendremos al tanto de cómo va la evolución del caso. Pero agradecida de antemano por el apoyo y por la orientación en todo lo que debemos hacer con este casito. Nosotros nos gustaría también que ustedes nos mantuvieran informados de cómo va la evolución de esta paciente. Si necesitan alguna otra orientación, pues desde aquí también se las podemos dar consultando con este panel de expertos, pero nos encantaría saber el resultado final cuando este embarazo termine en marzo, si hubo alguna complicación y cómo fue su evolución. Muchas gracias a ustedes por la presentación del caso. Y ahorita todo lo que conversamos ahorita en la mañana de hoy van a ser sintetizados a través de una pequeña clase que llamamos la didáctica y que va a estar a cargo de la doctora Cristina López Sánchez. Muchas gracias. Unos minuticos entonces para sintetizar algunas ideas de hipotiroidismo y embarazo. Pues como conversamos, en la glándula tiroides ocurren ciertos cambios fisiológicos considerables que debemos tomar en cuenta para tratar adecuadamente una embarazada con alguna enfermedad tiroidea. Los niveles de hormona y la función tiroidea varían durante todo el embarazo. El volumen tiroideo materno aumenta entre un 10 y un 30% desde el primer hasta el tercer trimestre. Hay un aumento de los niveles de hormona tiroidea total con aumento de la concentración sérica de la globulina fijadora de tiroides. Los niveles de tirotropina, que es la TSH, inicialmente disminuyen en el primer trimestre, esto por una estimulación débil de los receptores de TSH, causado por los altos niveles de gonadotropina, que es la HCG, durante las primeras 2 semanas, por una explicación de los receptores y la conformación de los receptores parecidos de ambas hormonas. Se estimula la secreción de las hormonas tiroideas y el aumento de la tiroxina libre en suero, que es la T4, suprime la liberación de la tirotropina hipotalámica, lo que limita la secreción hipofisiaria de la TSH. Ya en el segundo trimestre, la TSH vuelve a niveles basales y en el tercer trimestre hay un aumento progresivo con el crecimiento placentario de la actividad de la desbiodasa placentaria. Todos estos cambios fisiológicos deben ser considerados al interpretar los resultados de las pruebas de la función tiroidea durante el embarazo. Esto debe ser considerado de manera importante a la hora de decidir dar tratamiento y hacer el ajuste necesario a la hora de indicar las hormonas. Las pruebas de la función tiroidea, inicialmente podemos ver una reducción relativa de la TSH entre un 0.4 a 0.5 miliunidades al final del primer trimestre, y luego en segundo y tercer trimestre existe una normalización relativa. Los rangos de referencia deben ajustarse para T4 total y T4 total porque hay un aumento incluso del 50% después de las 16 semanas de gestación. De todas formas, esto es una acotación académica, pero debemos tomar en cuenta que la T4 total, tanto para mujeres embarazadas como para personas no embarazadas en general, no son considerados a la hora de tomar decisiones terapéuticas porque no es un valor útil, pues no es fidedigno a la hora de indicar tratamiento. Lo necesario para indicar tratamiento es la T3 y T4 libre relacionada con el valor TSH. De hecho, la ideal para indicar tratamiento es la T4 libre junto con la TSH. La tiroides fetal comienza a concentrar yodo y a sintetizar hormona a partir de aproximadamente la semana 12 de gestación. La T4 materna se transfiere al feto durante todo el embarazo y debemos tomar en cuenta que es vital para el desarrollo del cerebro fetal. Es importante tomar en cuenta que el 30% de la T4 que se encuentra en el suelo del cordón umbilical es de origen materno.
y se mantiene allí desde el segundo día hasta el segundo día del vida del feto. Por eso es que el neonatólogo considera hacer muestra a partir del tercer día de vida. Los antecedentes maternos deben ser siempre reportados al pediatra para ser tomados en cuenta a la hora de analizar la función tiroidea neonatal. El hipotiroidismo en el embarazo se presenta de 2 a 10 cada 1000 embarazos y se diagnostica cuando tenemos la presencia de una TSH alta y un T4 libre por debajo del límite inferior. Los hallazgos clínicos más frecuentes son los que hemos considerado el día de hoy, que es fatiga, la paciente siente cansancio o fatiga, puede tener estreñimiento, intolerancia al frío, sensaciones de calambres musculares, suele estar relacionado con aumento de peso progresivo, aunque no siempre es así. Puede haber edema, aunque vemos que son síntomas que pueden generalmente confundirse con síntomas asociados al embarazo. También suele la paciente presentar piel seca, pérdida o caída del cabello, algunos signos clínicos clásicos llamados madarosis, que es la caída de la cola de la ceja o caídas de las pestañas, y también hay un aumento de la fase de la relajación de los reflejos osteotendinosos, donde la primera manifestación es el reflejo aquiliano. También puede haber hiporreflexia en el resto de los reflejos osteotendinosos cuando el hipotiroidismo tiene más manifestaciones clínicas. La tiroiditis Hashimoto, que es la tiroiditis autoinmune, es una de las más comunes tanto en población embarazada como en mujeres no embarazadas, y generalmente se ve frecuentemente los anticuerpos antiperoxidasas positivos. Por eso es muy importante cuando estamos ante la presencia de pacientes con hipotiroidismo, tanto en la población de embarazadas como en cualquier persona que esté en edad fértil o que esté preparándose para un embarazo, solicitar los anticuerpos ante la sospecha de la tiroiditis Hashimoto. De hecho, el hipotiroidismo más frecuente está asociado a este tipo, frecuentemente asociado a este tipo de tiroides. La ingesta adecuada de yodo materno asegura la síntesis materna y fetal de T4, por eso es muy importante asegurarnos que tanto en todas las embarazadas tengan o no diagnóstico de hipotiroidismo, ellas cumplan con una ingesta adecuada de yodo materno. La ingesta dietética diaria recomendada de yodo es de 220 microgramos para mujeres embarazadas, incluso mujeres con lactancia materna aumenta un poco este requerimiento. Afortunadamente, ya para nuestros días, en Venezuela, absolutamente todas las sales finas que están disponibles en el mercado contienen suplementos de yodo y flúor. Por eso debemos, como fue comentado en la discusión del día de hoy, asegurarnos que nuestras embarazadas mantengan una dieta normosódica, así tengan incluso diagnóstico de enfermedades cardiovasculares como hipertensión crónica o diabetes. Incluso las sales gruesas también mantienen algunas ya este suplemento. Debemos considerar que el hipotiroidismo puede tener resultados perinatales adversos, que es una de las complicaciones más temidas, como ya fue discutido el día de hoy, como lo es el aborto, la preeclampsia, partos pretérminos, desprendimientos prematuros de placenta y el peor de todos ellos, la muerte fetal. Lo que es importante resaltar es que mujeres con diagnósticos adecuadamente tratadas y asintomáticos, clínicamente asintomáticos, que tengan hipotiroidismo pero que estén completamente tratados, se minimizan estos riesgos de resultados adversos, incluso se desaparece la presentación de estas complicaciones. De ahí la importancia de que tengamos hipotiroideas clínicamente asintomáticas. El hipotiroidismo materno manifiesto no tratado está asociado con mayor riesgo de bajo peso al nacer y alteraciones del desarrollo neuropsicológico. En la tiroiditis Hashimoto es poco probable que estos anticuerpos atraviesen la placenta. De hecho, cuando se hacen estudios a largo plazo, los hijos hipotiroideos, o sea, la prevalencia de hijos hipotiroideos es de 1 en 180.000 de madres con tiroiditis Hashimoto. De hecho, es algo de lo que también se comentó, que es poca la prevalencia real de pacientes que hayan tenido hijos hipotiroideos en madres con diagnóstico de tiroiditis Hashimoto. Es porque estos anticuerpos realmente no son pocos, es poco probable que atraviesen la placenta. O sea, hipotiroidismo de origen autoinmune. El hipotiroidismo subclínico, como bien comentamos, es bastante controversial. Antiguamente, hace unos años atrás,
no se tomaba en cuenta el tratarlo. Sin embargo, recientemente se ha considerado y está en el tapete la discusión si se requiere iniciar o no el tratamiento. Como definición, para estar claros, el hipotiroidismo subclínico es aquel donde los niveles de TSH están elevados en presencia de un nivel normal de T4 libres y el paciente no tiene síntomas. Afortunadamente la prevalencia no es tan alta, es de 2 al 5%, y realmente tiene una baja probabilidad de progresar a hipotiroidismo como tal, o sea, hipotiroidismo clínico durante el embarazo o el puerperio. ¿Por qué viene esta controversia? De hace algunos años ya se viene discutiendo, en primer lugar, ver qué efectos reales fetales y neonatales trae el hipotiroidismo subclínico. En 1999, Haddow y colaboradores realizaron una serie de estudios observacionales y trajeron al tapete que vieron que había deterioro del neurodesarrollo en la descendencia. Pero realmente cuando uno pone la lupa sobre estos estudios, realmente estos pacientes, donde ellos vieron deterioro del neurodesarrollo, no eran hipotiroidismo subclínico, eran hipotiroidismo clínico, no cumplían con los criterios reales de hipotiroidismo subclínico. Y ahí la discusión realmente no eran casos de hipotiroidismo subclínico. Corebar, ya unos años después, está publicado este metaanálisis en JAMA 2019, vieron que había una mayor incidencia de parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta, preeclampsia e incluso relación de diabetes gestacional en una serie de trabajos de pacientes que tenían hipotiroidismo subclínico. Este es un grupo de estudio de enfermedad tiroidea y de hipotiroidismo, específicamente de hipotiroidismo subclínico. Entonces allí es donde se empezaron a crear las alarmas. Luego, casi en el 2007 también, perdón, este es previo, disculpen, un error de seguimiento de años, pero también vieron que había alguna correlación con resultados obstétricos adversos, pero realmente Katz en el 2012, que fue uno de los trabajos más extensos, no encontraron una diferencia clara en evidencia en el neurodesarrollo de la descendencia y hipotiroidismo subclínico. Entonces estos son los trabajos más importantes, como vemos, son bastante controversiales. Realmente, con respecto a la descendencia, no hay evidencia científica clara que traiga unas consecuencias importantes desde el punto de vista fetal. Desde el punto de vista materno, sí pudiera haber algunas diferencias con respecto a complicaciones hipotiroidismo subclínico. De allí las controversias. Por eso, pero hasta el momento les puedo traer a hacer una revisión exhaustiva de la evidencia clínica. Realmente las guías, tanto ACOP, CEGO y la de tiroideas, no hay evidencia científica clara para indicar tratamiento con hipotiroidismo subclínico durante el embarazo con respecto a la evolución neurocognitiva fetal. Ahora, dejo abierta que por ahora estamos todavía en discusión. ¿Será necesaria para evitar otras complicaciones con respecto a la madre? Allí la discusión. Dada esta controversia, están todavía en estudio las nuevas guías, estamos en espera. ¿Será que se recomienda el cribado con realización de TSH T4 libre en toda mujer embarazada? Todavía las guías americanas, y como bien decía la doctora Toro, las guías latinoamericanas, americanas, todavía no están con recomendaciones claras, algunas europeas todavía sí lo recomiendan. Realmente lo que pude revisar para ustedes, realmente en hipotiroidismo subclínico, realizar TSH, está clarísimo que para protocolos de estudio de fertilidad en pacientes con hipotiroidismo claro, con sospechas de hipotiroidismo, y en alto riesgo cardiovascular se los tengo interrogados. Yo como clínico, riesgo cardiovascular e hipotiroidismo subclínico, también estamos discutiendo pacientes con hipotiroidismo subclínico que tengan otro riesgo cardiovascular, hablando fuera del embarazo. Se lo pedimos formalmente porque el hipotiroidismo también estamos discutiendo que pudiera ser un riesgo cardiovascular. En embarazadas, en un periodo más corto, apenas son 9 meses, pero también valdría la pena ver si es un riesgo cardiovascular emergente que pudiéramos discutir, sobre todo si lo asociamos a preeclampsia. Entonces, es allí donde estamos la controversia. Todavía estamos en eso, pero tengámoslo claro, como bien decía el colega, próximamente, probablemente esté dentro de nuestro prenatal. ¿Cómo lo tratamos? Como bien dijimos, ya para finalizar, estamos sobre el tiempo. Levotiroxina se puede ajustar por kilo, 1 a 2 microgramos por kilo diarios, dosis máxima recomendada, no pasar de allí por los efectos deleterios, sobre todo fetales, de microgramos diarios. De todas maneras, como siempre las recomendaciones, mientras menos dosis del fármaco, mucho mejor.
Pero lo ideal es monitorizar los niveles séricos del fármaco y hacerlo entre cada 4 a 6 semanas, y el nivel objetivo siempre es tener presente el embarazo, es distinto a las no embarazadas. La TSH, nuestra meta, debe ser por debajo de 2,5. En embarazo no es recomendado monitorizar la T4 libre, como les recomendé, siempre es con TSH, porque además la T4 libre, aparte de que es muy inestable por los cambios fisiológicos ya comentados, es la más útil para el neurodesarrollo fetal y nos puede generar confusión porque es muy inestable por los mismos cambios fisiológicos y por la misma tiroides fetal y su actividad, monitorizarla en el embarazo. Entonces es preferible siempre hacer el seguimiento con TSH. Identificar los signos precozmente, diferenciar siempre los signos y síntomas ante cualquier sospecha. Lo ideal es hacer el diagnóstico en edad fértil, es lo mejor, antes del embarazo y tratar antes incluso de que quede embarazada, indicar el tratamiento farmacológico oportuno y realizar el seguimiento adecuado. 2 palabras de tiroiditis posparto, no olvidar que existe, que es una disfunción tiroidea dentro de los 12 meses posteriores al parto, es transitoria, puede dar en el 5 o 10% de las mujeres durante el primer año después del parto, es por autoanticuerpos, es poco frecuente, pero puede desarrollarse meses después del parto y puede causar síntomas inespecíficos. Inicialmente es como hipertiroidismo, como una tirotoxicosis por destrucción de la glándula tiroidea, y da síntomas clásicos de hipertiroidismo, y la segunda fase es hipotiroidea, que puede durar entre 4 a 8 meses después del parto, y puede debutar simplemente con depresión y puede pasar desapercibida y pensar que es una depresión puerperal y puede ser una tiroiditis postparto. Recomendaciones finales: conocer la enfermedad, pensarla, hacer un diagnóstico preciso, oportuno, control preconcepcional, prenatal y postnatal adecuado, trabajar en equipo, como vimos hoy aquí, siempre es la mejor, es cuando trabajamos en equipo y aprendemos a hacer un trabajo en equipo y ameno, educar a nuestros pacientes y tratamiento oportuno. Y como siempre termina, esta es mi familia, no olvidar que también estos son mis hijos, nosotras las mujeres también somos pacientes, y siempre pensar que debemos ponernos en el puesto del otro. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Cristina López de Ayala por habernos hecho este resumen final de toda la conversación del día de hoy. Muchas gracias a los médicos del Estado Cojedes por su participación y, por supuesto, a todo el panel de expertos que me ha acompañado en la mañana de hoy, y al equipo de SOS Telemedicina que hace posible la realización de estas actividades. A nuestros ingenieros, al ingeniero Luis Fernández, al ingeniero María Dolores Farilla, la licenciada Carmen Fidanza, todo el empeño que ponen para que esta actividad logre su cometido. Les recuerdo que en 24 a 48 horas esta teleclínica va a estar a su disposición por el canal YouTube. Y para finalizar, le quiero dar la palabra a nuestro coordinador general, el doctor Héctor Arrechedera, para el cierre de la actividad. Doctora Arrechedera. Bueno, feliz de ver a tantos jóvenes aprendiendo de sus maestros. Feliz de ver a la Universidad Central como una vitrina que siga dando luz, que esté peleando contra estas sombras que nos arropan. Doctora Toro, ¿cómo decirle lo contento que estoy yo de su coordinación? La doctora Cristina López, todo un lujo que ya forma parte de nuestro equipo. Al doctor Rodney Audray, muchísimas gracias. Y bueno, a nuestro pediatra del equipo, el doctor Jesús Velázquez, por supuesto. Encantado de la presencia del doctor José Gregorio Hernández de la Universidad de Carabobo y de la doctora Nelvis Díaz, quien desde la Universidad Rómulo Gallegos estuvo presentando el caso. Y qué decirles, que bueno, que ya me hicieron el día y que me voy este viernes feliz, como dice que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero en este día mucho más alegre de verlos a ustedes reunidos. Tenemos el compromiso de poner hoy mismo la teleclínica en las redes.
de manera que muchísima más gente pueda tener acceso a este conocimiento que nos han dado hoy en día los doctores. Y bueno, y la invitación es que sigamos perseverando, que sigamos trabajando con estas tecnologías, con estas herramientas, porque muchas otras universidades tienen que beneficiarse de esto que se está haciendo desde acá. Y ojalá podamos tener pronto otras universidades en la red y que podamos hacer esto, coordinar la transmisión de contenido, la transmisión de conocimiento para beneficio de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctores, muchísimas gracias, bachilleres, y bueno, a los residentes, un placer, y sigan contando con la Universidad Central como una ventana para ustedes. Muchísimas gracias.